Vamos a platicar en estos momentos, a quien nos da muchísimo gusto recibir, que nos permita también estos minutos, con Ramón Celaya. Él es especialista en inteligencia, procesos de seguridad, justicia, Fuerzas Armadas y es socio de la consultoría CMC. Es abogado penalista, maestro en ciencias penales, un experto, vamos, en esto que estamos platicando y que hemos puesto sobre la mesa. Gracias, Ramón, por estos minutos. Buenas tardes. Hola, Mitzi, muy buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a iniciar con esto. Platicábamos hace unos momentos sobre los casos que se presentan en nuestro país. Por un lado, los extremos, Mérida, con estos resultados en materia de percepción de seguridad de sus habitantes, que es bueno. Por otro lado, el extremo de Guanajuato, el cual tiene unos niveles de violencia, unos niveles de homicidio, de secuestro, pues muy alto en nuestro país. La coordinación entre los tres niveles de gobierno hace la clave en estos casos que planteamos? No necesariamente, Mitzi, porque fíjate que es muy interesante lo que estás planteando. Coordinación, percepción y realidad. La última encuesta de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que emite el INEGI, marca que a nivel nacional más del 67% de los mexicanos se sienten inseguros. Esta es una percepción general. Hay que decirlo claro que se basa en percepción, un dato muy subjetivo, pero la realidad, la estadística no está muy distante. Pareciera que se alinean de manera uniforme la percepción con el dato duro, con la evidencia, que es lo que marca el Secretariado Ejecutivo, y estamos a punto de llegar a los 100,000 homicidios en los primeros 33 meses de gobierno. Una vez que se cumpla esto, va a ser el sexenio más violento de la historia contemporánea, mucho más, el doble y el triple de Calderón y el de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque hay una estrategia fallida. Pero también lo mencionabas, la coordinación. La coordinación debería ser el punto de partida, el eje, para que una estrategia adecuada funcione. Sin embargo, si vemos a la policía municipal caminando en un sentido, a la estatal en otro, y a la policía federal, que en este caso es la Guardia Nacional, en otro, esto no va a funcionar. Se habla de mesas de coordinación, se habla de una gran coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, y esto es falso. Lo acabamos de ver en el estado de Sonora. Policías estatales de Sonora se enfrentaron a delincuentes en Pitiquito. Fallecieron 4 delincuentes en este enfrentamiento, un policía estatal murió y personal de la Federación, la Guardia Nacional, se topó a estos delincuentes y no accionaron. Esto no puede ser coordinación. De nada sirve que se sienten 2 o 3 horas a platicar y hablar de seguridad cuando en la práctica esto no está ocurriendo. Completamente de acuerdo, y no solamente está ese caso, hay otros casos que también se han presentado así de enfrentamientos entre los mismos policías por diversas razones, pero ahora hemos revisado también cómo se ha ejecutado precisamente esta estrategia de seguridad desde los mandos federales. No conocen la ciudad, no conocen las colonias, no conocen esas pandillas que están allí, que son mucho más visibles para los policías municipales, para los policías de proximidad. Sin embargo, siguen sin ser tomados en cuenta, sin tener la capacitación, la valoración, incluso en cuestión de los salarios para poder prestar este trabajo adecuado. Claro, y esto sucede, Mitzi, definitivamente porque la Federación no cree en un modelo de policía civil. Las policías civiles que actualmente tenemos, bueno, son las municipales y las estatales. Pero pareciera que la Federación le está apostando todo a que desaparezcan. Irlas mermando, irlas debilitando, se le quita presupuesto, se les quita facultades, pareciera que se ponen en facultades concurrentes con la Guardia Nacional, es decir, cuando esta Guardia Nacional y las policías pueden actuar de la misma manera, pero la realidad es que pareciera que las están llevando al punto de que solitas se extingan o, bueno, pues todo este personal mejor renuncia a la tarea. No puede ser de esta manera. Deberíamos de fortalecer al modelo de policía civil. La policía de proximidad, como bien lo señalabas, Mitzi, es la base de cualquier modelo policíaco en un Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Porque este policía es el que tiene el primer contacto con la gente, aquel que toma la denuncia, aquel que va a platicar con el vecino, aquel que hace inteligencia social del delito, como tú lo decías. Ellos saben dónde están los criminales.
ellos saben dónde se mueve el problema de la comunidad. Y si viene la Guardia Nacional sin este tipo de inteligencia social, bueno, pues sí están presentes, sí están patrullando, pero los resultados están ahí. La incidencia sigue al alza y los ciudadanos no sienten una percepción que sea mejor en materia de seguridad. Platicábamos hace unos momentos con Ricardo Márquez Blas y él nos hacía referencia en que la Guardia Nacional, los elementos no son enviados a donde tienen que ser enviados. ¿Coincides con esta afirmación? Fíjate que yo coincido en parte, Mitzi. Por una parte, no son enviados a donde deberían de ser. Sí, tiene un 50% de ciertas afirmaciones. Creo que tenemos problemas con la comunicación, así me lo indica producción. En unos momentos más trataremos de volver a conectar a Ramón Celaya en medio de esta problema en la comunicación. Estábamos preguntándole sobre lo que está haciendo, a dónde están enviando a los elementos de la Guardia Nacional, si efectivamente están siendo enviados allí en donde se están presentando estos homicidios, allí donde se están presentando estos altos índices de violencia que no solamente queda en la percepción de la ciudadanía, sino también en los hechos. Discúlpame, Ramón, tuvimos un problema en la comunicación. Nos decías sobre los elementos de la Guardia Nacional. Claro, te decía, es un tema de 50 y 50. ¿Por qué? Porque en algunos casos hemos visto que no los mandan a donde deben de ir, pero en otros casos sí los están mandando, es decir, sí están en la zona de incidencia. El problema es que por una falta de estrategia o por órdenes concretas de no buscar el enfrentamiento, no están actuando. Michoacán, Sonora, Oaxaca, Chiapas, distintos estados, la Guardia Nacional sí ha estado en donde necesita estar. El problema es que no ha actuado. Entonces, ¿para qué necesitamos un cuerpo federal de tal magnitud si estando presente donde están los delincuentes no los están deteniendo? Porque la política oficial de abrazos no balazos quiere decir no busques la confrontación. Porque si este caso que vimos, por ejemplo, Sonora, por ponerlo en ejemplo, hubieran accionado, obvio hubiera habido bajas humanas, tal vez de ambos lados, y esto no le conviene al gobierno federal en la narrativa de que ya tenemos paz en el país. Entonces, por una parte, sí, no están yendo a donde debe ir, pero por otra parte, están tal vez hasta maniatados por esta política oficial. Así es, así es. Eso también me parece que es así, que es esa la percepción incluso que tienen todos los mexicanos, no entendemos por qué. Y esta estrategia de abrazos, no balazos, no creemos que llegue a buen puerto, no está funcionando, por lo menos no en los hechos. Ramón Celaya, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, Mitzi. Como siempre es un gusto y un saludo al auditorio.